La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, acerquémonos a la Sagrada Escritura, teniendo una actitud de fe ante la palabra. Hoy quiero reflexionar sobre la lectura espiritual con la Biblia. O sea, ¿por qué pongo este título? Porque cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, hay que comprender que es Dios el que se acerca para hablarnos. Pero debemos de tener una actitud interior, una actitud con esa capacidad que solamente la da el Espíritu Santo para serenarnos, para reflexionar, para interiorizar, para dejar que Dios nos hable. Por eso, esa lectura espiritual no es una lectura carnal, no es una lectura de la Biblia porque simplemente no tengo nada que hacer, no. Hay debe de haber una actitud de encuentro, de apertura ante la palabra. Por eso utilizo el término espiritual, lectura espiritual con la Biblia. Que sea ese momento de mucha fe, de mucho silencio, desde una actitud orante, desde una disponibilidad de apertura ante la palabra de Dios. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 52, versículos 7 y 8. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sión. O sea, es toda una expresión lindísima de júbilo, de gozo ante el anuncio de la palabra de Dios. Muchas veces recibimos la palabra con un corazón acongojado en nuestra realidad humana que nos promueve a situaciones de tristeza, de angustia, desesperanza, soledad. Y en otras ocasiones recibimos la palabra con un gozo pleno, una alegría, un sentido de paz, de serenidad maravilloso. No importa qué momento estemos viviendo. Lo importante es darnos cuenta que el Señor siempre envía mensajeros. Que el Señor siempre envía mensajeros que anuncian la paz. Y esta paz es la que nos revela la Sagrada Escritura. Esta paz es la que nos propone el Señor en nuestra vida. Y por eso habla el texto en el versículo 7, que ese mensajero de la paz trae buenas nuevas. O sea, la palabra de Dios es buena noticia. Pero esa buena noticia debo de acogerla, pero para ello debo de prepararme. Y para prepararme debo de buscar espacio a solas, con una actitud orante. Debo de prepararme interiormente desde una actitud de escucha, silenciar mi mundo interior. Por ello es fundamental preparar, afinar el corazón más que los oídos, más que la vista, es el corazón. Es como darte cuenta que no es lo mismo ir manejando en el automóvil e ir escuchando una predicación, la radio, lo que sea, un audio del Evangelio del día, lo que sea, a estar ante la capilla, ante Jesús sacramentado en la capilla del Santísimo, con tu Biblia, meditando el Evangelio del día, o la liturgia de la palabra u otro texto. O estar en tu casa, antes de empezar la jornada, te levantas a temprana hora, o en la noche, o a cualquier momento del día, a solas. Y estás ahí con calma, con quietud, hasta puedes hacer ejercicio de respiración por si has andado acelerado, acelerada. Entonces vas educando todo tu ser para la escucha de la palabra, para recibir la palabra. A veces, sí, nos toca escuchar la palabra en un congestionamiento de automóviles. Bueno, buscar ese momento y buscar la palabra o la frase, el versículo
que me llama la atención y eso lo empiezo a rumiar y empiezo a interiorizar para darme cuenta que ahí es donde Dios quiere, me está señalando, me está mostrando eso. Y ahí es donde tengo que acoger esa palabra. Por eso siempre, ante la palabra, la debemos de vivir de dos maneras. De dos maneras. Dos palabras sencillas. El ahora y el siempre. El ahora y el siempre. El ahora nos ayuda a concretizar. Ahora, este es el día de salvación. Este es el momento oportuno para interiorizar. El ahora, es este. Esto no es casualidad. No, es que Dios, por ejemplo, tú que estás escuchando, viendo este mensaje, o sea, no es casualidad. O sea, hay un propósito. Ese ahora, me pongo manos a la obra, me dedico a escuchar, me dedico a reflexionar, me dedico a interiorizar, me dedico y dejo que, como dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, que como es una espada, va a ir penetrando, presto atención, discierno, analizo, escucho con humildad. No te centres en quién está hablando, no, sino lo que te está diciendo el Señor a través de esa persona. Entonces, en la medida que nosotros vamos adentrándonos en esa escucha atenta, el ahora me brinda la ocasión de tomar conciencia. De ser testigo del amor de Dios, de asumir seriamente la palabra. Entonces, el ahora, esa es la oportunidad. No mañana, no más tarde, es ahora. Entonces, cada vez que tú recibas la palabra, cada vez que escrutes la palabra, siempre piensa en el ahora, en el ahora. Es como actualizar, es como lo que hacemos con el celular, ¿no? O con la computadora, o con estos aparatos tecnológicos. Resetear. Entonces, ese resetear es el ahora. El Señor quiere resetear mi vida para darme cuenta que Él me está iluminando, me está guiando, me está hablando. Entonces, ese resetear es ahora, no más tarde, no ayer. Ya no te quedes con la experiencia de ayer. Es válido que la guardes, es válido que la recuerdes, sí, pero no te quedes allá. No. Ahora, hoy, este día, este momento, esta Eucaristía, este grupo de oración, esta asamblea, esta. Entonces, no, y no empieces a comparar en que, la asamblea de la semana pasada estuvo mucho mejor que esta. No. Entonces, siempre, el ahora. Ahora, la otra palabra, siempre, es la continuidad, es la perseverancia hacia una vida más comprometida, hacia una vida más testimonial. Por eso cuando hablo acerca de la lectura espiritual con la palabra de Dios, con la Biblia, es porque necesito vivir en el ahora y en el siempre. En el ahora, que es el punto de partida, y el siempre es la perseverancia. Es que debo de continuar, debo de proseguir, debo de seguir buscando el reino de Dios y su justicia. Debo de hacerlo, desarrollar un nivel de conciencia, de ir asumiendo la palabra de Dios con una mayor vivencia. Eso es el siempre, el siempre. Por eso muchas personas se quedan solo en el ahora. ¡Ay, qué lindo, qué hermoso! No, a ese ahora que te ha impactado, que te ha generado un estímulo positivo, agrégale el siempre. O sea, voy a continuar. A mí me sorprende a veces cuando voy a comunidades y dice, hermano, nosotros nunca creíamos que podía venir usted a nuestra comunidad que es tan humilde, que es tan pequeña. Digo, a veces la gente asume que los que servimos en la obra de Dios somos inalcanzables. Eso es mentira. Eso es falso. Entonces, muchas veces también lo hacemos con la palabra, que la palabra me invita al perdón, pero eso es inalcanzable. Eso requiere esfuerzo. Hermano, pero ¿cómo? Entonces, ese siempre es el que nos hace falta en nuestra vida. Está el ahora, sí, leo la Biblia, voy a mi comunidad, sí. Pero el siempre implica respuesta. ¿Por qué? Porque ese siempre me lleva a tener un nivel de conciencia donde salgo de ese sentimentalismo para desarrollar una fe más adulta, una fe más madura, una fe que se convierte en respuesta de Dios para el mundo,
para la iglesia, para la comunidad a la cual pertenezco, el movimiento al cual integro. Entonces, paso de ese sentimentalismo a una fe más adulta, a una fe que sabe dar razón de ella misma en el mundo. Entonces, siempre presta atención a esos dos aspectos, el ahora y el siempre. El ahora y el siempre. Mira el ahora, este momento, como el punto de partida, y el siempre como la perseverancia, lo que te anima, lo que te inspira, lo que te motiva a seguir adelante, en medio de problemas, de tribulaciones, lo que sea. Por eso es necesario darnos cuenta que hay ciertos aspectos a nivel espiritual que necesitamos ante la palabra de Dios. Si queremos vivir una experiencia más espiritual, más profunda, espiritualmente hablando, con la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer al acercarnos es invocar la presencia del Espíritu Santo. Es lo primero que hay que hacer. Invocar la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos conduce a la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo que nos promueve a proclamar a Jesús como Señor. Es el Espíritu Santo el que viene a renovar la mente y el corazón. Es la acción del Espíritu Santo. Entonces, voy a tomar la palabra de Dios, esta palabra que es tan linda, tan hermosa. Entonces pido el auxilio del Espíritu Santo para que me dé la capacidad del discernimiento, del entendimiento a esta palabra. Entonces, lo primero es pedir el auxilio del Espíritu Santo. Si te envían un audio, un texto con la palabra de Dios, una frase, lo que sea, antes de abrir ese archivo, escuchar ese audio, deberíamos de invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ilumíname. Hay una razón por la cual yo he recibido este mensaje, por la cual tú, a través de esta persona, me has enviado este mensaje. Espíritu Santo, ilumíname, para que tenga la capacidad de descubrir a qué me invitas a través de este mensaje. Ven, Espíritu Santo, dame claridad de pensamiento, la capacidad de escucha, la capacidad de reflexión. Ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme. Entonces invocas al Espíritu Santo. Luego leer, escuchar el mensaje. Si nos toca leer, estar allí leyendo, hay algunos aspectos que me gusta mencionar, como mínimo 3 aspectos. Primero, leer la palabra de Dios despacio. Esto insisto mucho cuando me invitan en las parroquias a dar talleres, cursos sobre predicación. El predicador, el catequista, siendo sacerdote, también debe de leer el texto bíblico despacio, a rumiar, despacio, de manera lenta, despacio. Luego debe de leer la palabra con humildad. No, que yo ya lo sé, que estudié teología, que estudié Biblia, que estudié... No, despójate de todo eso ante la palabra, aunque el texto que estás leyendo lo has leído, lo has proclamado. No, con humildad. Habla, Señor, habla que tu siervo escucha. Humildad. Entonces, primero lectura despacio, luego humildad y tercero, interés. Interés en el sentido de qué trata el texto. ¿Qué me dice el texto? ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el texto, si es que aparecen? ¿Qué está haciendo cada uno de estos personajes? ¿En qué tiempo están? ¿Dónde están? O sea, entonces voy escrutando la palabra de una manera tal que la voy profundizando. No la leo rápidamente, someramente. No. Por eso es que se necesita tiempo. Por eso estoy hablando de una lectura espiritual con la Biblia. Una lectura espiritual requiere tiempo, requiere silencio, requiere actitud de apertura. No es a la carrera. Por eso es necesario entonces leerla. Primero orar invocando el Espíritu Santo, leerla. Luego meditar. Meditar es interiorizar. Es como la palabra reflexionar. Volver hacia adentro, flexionar, es ir hacia adentro, hacia mí, no hacia el otro, no, hacia mí.
hacia mí y puede hacerme en ese momento de meditación diversas preguntas, como por ejemplo, ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice? ¿Qué quiere que cambie o que haga en mi vida? ¿Qué valores, a la luz de este texto, qué valores me hacen falta a mí? ¿En qué creo yo que a la luz de esta palabra estoy fallando, me estoy equivocando? ¿A qué me invita el texto? Fíjese bien que todas las preguntas en ese momento de meditación tienen que ser en primera persona. En primera persona. El yo. No el nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados, desgraciadamente, a masificar la palabra de Dios, a masificar el mensaje, pero no tiene que ser así. Es un mensaje que tiene que ser directo a la persona, a la conciencia de cada uno. Entonces, este momento de meditación es clave, es fundamental. Sí, ya has invocado la presencia del Espíritu Santo, ya has leído el texto, pero ahora la meditación es llevarla a interiorizar, a tu mundo interior, allí a que pase un escáner el Señor, y esa conciencia te sacuda y llegues a la conclusión. A esto me invita esta palabra, a esto me exige la palabra, a esto me promueve la Sagrada Escritura. Y el otro aspecto es orar. Ya después de la meditación, hago oración. Una buena meditación lleva la oración. A la oración. Señor, te doy gracias. Señor, te pido perdón. Señor, esta palabra me haces ver que yo tengo que asumir el perdón, el amor, que yo debo de, que necesito renunciar a, que te pido perdón por, te doy gracias por. Entonces, estás asumiendo después de la meditación esa experiencia orante que te lleva a reconocer que Dios te ha hablado, que te lleva a reconocer ante el Señor que hay algo de esa palabra que te ha dado el Señor que ha iluminado tu vida y que te ha despertado la conciencia, porque la palabra de Dios, querido hermano y hermana, no adormece la conciencia, es todo lo contrario, la despierta, nos lleva a despojarnos, a levantarnos, a despertarnos. Es como cuando Lázaro, que estaba muerto en la tumba, escuchó a Jesús, la palabra de Jesús, escuchó la palabra de Jesús y Lázaro sale y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, la oración es eso. La oración es reconocer la grandeza de Cristo que nos lleva a resucitar, que nos lleva a una vida diferente, que nos promueve a la conversión. Y por último, después de orar, pues vivir la palabra. Vivir la palabra significa el conducirme a la luz de la Sagrada Escritura, es llevar mi vida de una manera más testimonial, es concretizar todo lo que he invocado al Espíritu Santo, lo que he leído, lo que he meditado, lo que he orado, ahora lo vivo, lo asumo, todo ello lo asumo en mi día a día. Entonces, eso empieza a dar fruto, a dar fruto. Por eso, esta lectura espiritual con la palabra de Dios nos promueve al final ¿a qué? A dar fruto. Medita el Evangelio de San Juan, capítulo 15, cuando Jesús habla de la vid y los sarmientos. ¿Cuál es la finalidad del texto? De tomar conciencia que sin Él no podemos hacer nada. De tomar conciencia que no basta ser parte de la vid. Que debo de ser una rama que dé fruto. Porque si no doy fruto, me va a cortar el Señor. Es mejor que me pode a que me corte. Entonces, en ese sentido, este último paso, vivir es dar fruto. Dar fruto. Entonces el Señor, a través de su palabra, nos va moldeando para volver a esa imagen y semejanza que dice el libro del Génesis. Y a través de la palabra, el Señor va promoviendo en nuestra vida esa conciencia de hijos e hijas de Dios, ese nivel de comunión, de dejar no solamente que la palabra penetre, sino de vincularnos más a Dios a través de la iglesia, a través de los hermanos.
Y te das cuenta tú cómo a la luz de la palabra el Señor va guiándonos, va inspirándonos, va animándonos. Por eso hay que tomar tiempo para acercarnos a la palabra. Somos bombardeados, nos envían a cada momento mensajes, reflexiones. No estamos obligados a leerlos todos ni a escucharlos todos, pero en algún momento vas a sentir cierta inquietud por escuchar o por leer algo que te han enviado a través del WhatsApp, por ejemplo. Toma tu tiempo. Haz un momento de oración, invocando el Espíritu Santo. Y deja que el Señor te hable con una actitud de humildad de escuchar al Señor. Despójate de tu intelectualidad. De tu intelectualidad, que eso nos hace mucho daño para entrar en esa espiritualidad con la palabra, ese momento de interiorizar. A veces lo intelectual se vuelve como barrera, ¿no? Aún aquellos que estudian teología. Mira, yo prefiero leer la Biblia con el corazón que con el cerebro. No sé tú. Yo prefiero leer la Biblia con el corazón que con el cerebro. Y yo creo que en la medida que vamos comprendiendo esto, vamos adentrándonos a una experiencia orante más profunda, porque tenemos que aprender a orar desde la palabra de Dios. Lo que comúnmente conocemos como lectio divina, que es un ejercicio muy antiguo, un ejercicio orante, una experiencia orante muy antigua. Entonces, buscar esos momentos, buscar a solas, estar a solas, a temprana hora de la mañana, o cualquier momento del día o en la noche, orar desde la palabra de Dios, es fundamental, porque ese texto a mí siempre se me viene a la mente, ese texto de las vírgenes, ¿no? De aquellas vírgenes que están ahí, unas con aceite, con las lámparas, unas llevan aceite que tienen ahí guardado, otras no llevan aceite, se les terminó el aceite, estar esperando al novio, piden aceite a las otras les dicen que no. Entonces, te das cuenta, los momentos de reflexión de la palabra es siempre permanecer encendidos. Pido al Señor que lo que hoy he compartido te anime, te inspire, te edifique a llevar una vida de fe desde la palabra de Dios más interiorizante. Que el Señor les bendiga, nos anime a todos y nos inspire. Bendiciones.